Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Soy Jorge y en este video vengo con algo completamente nuevo y diferente, ya que algunos suscriptores me lo han estado pidiendo, y es un generador de imágenes completamente gratuito. En los próximos minutos descubrirás cómo utilizar Leonardo AI. Te mostraré diferentes modelos para crear diferentes tipos de imágenes y te daré algunos tips para que generes contenido como un profesional. Leonardo AI es una plataforma de inteligencia artificial que te permite crear imágenes de alta calidad con solo describir lo que quieres. Y lo mejor de todo es que tiene una versión completamente gratuita muy potente. Primero vamos a configurar tu perfil para aprovechar al máximo los créditos gratuitos. Te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo. Vamos a buscar en Google Leonardo AI y ingresamos en el primer link. Aquí tenemos la interfaz, algunos ejemplos de presentación que se han creado, la verdad con imágenes muy potentes, muy buena resolución. Nosotros vamos a ir a la opción de abrir la aplicación en esta parte, damos clic y esperamos que cargue. Lo primero que vamos a hacer para aprovechar los créditos gratuitos es registrarnos con nuestro correo de Gmail o con cualquier otro correo. Después de ingresar nos vamos a encontrar con la interfaz. En esta opción vamos a configurar nuestro perfil. Lo más importante aquí, tenemos 150 créditos disponibles para utilizar durante el día. Una vez se han terminado estos 150 créditos, debemos esperar por lo menos 7 horas para que se activen nuevamente otros 150 créditos. Esta es la página de la home. Tenemos lo que es la librería para ver todas nuestras creaciones y tenemos lo más importante, que serían las herramientas donde podemos crear imágenes, videos, podemos también editar las imágenes que creemos, pero nosotros en este momento nos vamos a centrar solamente en una herramienta que sería la de generación de imágenes. Podemos darle en esta opción de generar imagen o en esta otra opción para que ingresemos a la aplicación. Aquí viene lo más importante, elegir el modelo correcto. Vámonos a la opción que dice modelo y nos vamos a centrar específicamente en dos modelos que son muy utilizados. Uno sería el Cinematic Kino, que sería para crear imágenes cinematográficas, y el otro sería el Lifelike Vision, que sería para crear imágenes hiperrealistas con mucho detalle. Vamos a crear varios ejemplos con estos dos modelos. Sin embargo, eres completamente libre de experimentar con los otros modelos, por ejemplo, concept art, diseño gráfico, ilustraciones, portarretratos, fotografía. Esta opción la tenemos completamente gratis para elegir los diferentes modelos y experimentar. Iniciaré con el modelo Cinematic Keynote. Al elegir este modelo o cualquier otro, automáticamente se cargará el estilo. Yo les aconsejo que lo dejen por defecto, ya que cada modelo tiene su propio estilo. Por ejemplo, si lo cambio a Lifelike Vision, van a ver que el estilo se va a poner dinámico. Si lo coloco nuevamente en Cinematic Keynote, van a ver que se va a poner el estilo cinemático. Así que les aconsejo que lo dejen por defecto. El contraste, de igual manera, les aconsejo también que lo dejen en medio, aunque si quieren pueden experimentar con bajo o alto, no hay ningún problema. En el modo de generación tenemos rápido activado por defecto, ya que la otra opción es completamente premium, pero con esta nos bastará. Luego vamos a elegir las dimensiones, 2x3, 1x1, 16x9, o inclusive la podemos personalizar. Para el primer ejemplo yo lo voy a personalizar y puedo elegir para redes sociales o puedo elegir algo más personalizado, por ejemplo para celular. Voy a elegir la resolución 9x16, ahí está, personalizada. El tamaño lo podemos poner en pequeño o mediano, en grande sería para la opción premium. Les aseguro que con el mediano es más que suficiente. En el número de imágenes por defecto vamos a seleccionar 4, ya que para cambiarlo a 1 o 2 necesitamos tener la cuenta premium, pero esto será más que suficiente. Las imágenes que creemos podemos añadirla o podemos crear nuestras propias colecciones para trabajar con diferentes proyectos a la vez. Tenemos la opción avanzada donde podemos agregar un prompt negativo para decirle específicamente al modelo qué queremos que no salga dentro de nuestras imágenes. Esto es importante cuando vamos a crear algo completamente detallado y no queremos que el modelo malinterprete nuestra instrucción. Podemos activar el prompt negativo y en la parte donde escribimos el prompt podemos escribir nuestro prompt normalmente y acá abajo podemos escribirle el prompt negativo para que el modelo lo interprete de la mejor manera. Yo para el ejemplo lo voy a dejar desactivado. Podemos activar la transparencia y podemos activar tiling, que sería más que todo para texturas y fondos.
Para el ejemplo que voy a realizar no lo necesito, así que está bastante bien. Ya una vez hemos realizado estas configuraciones que les sugiero nuevamente por defecto, déjenlas como están, aunque son libres de experimentar con diferentes configuraciones para obtener diferentes resultados. Una vez que elegimos el modelo Cinematic Kino, vamos a elegir el estilo con el cual queremos crear nuestras imágenes. Vamos a darle acá donde está el icono de imagen y vamos a darle en ver más. Por defecto, con esta opción gratuita tenemos dos opciones, que sería crear de imagen a imagen. Por ejemplo, una fotografía, podemos ver la fuente y el resultado. Va a variar ligeramente con algunos ajustes que nosotros hagamos. Y la otra opción es el estilo de referencia, que es el que yo les recomiendo y es el que vamos a utilizar para este ejemplo. Voy a seleccionar el estilo de referencia, puedo elegir una fuente para que el modelo tome de referencia y cree la imagen lo más parecida a esa referencia que yo le estoy añadiendo. Vamos a ver los resultados. Vamos a seleccionar la referencia, podemos cargarla desde nuestro computador, podemos generar una o en las colecciones que ya hemos creado. Voy a cargar una imagen desde mi computadora. Primero voy a experimentar creando un personaje, le voy a dar en abrir y luego voy a introducir el prompt. Yo les aconsejo, lo que yo he estado experimentando es que el prompt intenten escribirlo en inglés para que así tengamos un mejor resultado en el proceso. Listo, ya tenemos el prompt, tenemos la imagen cargada de referencia y podemos hacer otros ajustes como sería la fuerza que va a utilizar el modelo para crear la imagen en base a la referencia. Podemos dejarlo en medio, alto, ultra o al máximo. Para el ejemplo lo voy a dejar en el medio, puede ser, aunque ultra o el medio también están bien. Voy a dejarlo en alto para que ustedes vean los resultados. Ahora, lo importante cuando yo cree esta imagen, mire el crédito que me va a generar 15 y tengo 150, es decir, cuando yo le dé generar a esta imagen automáticamente se me van a descontar esos 15 de los 150 créditos que tengo durante el día. La verdad, para los resultados que genera este modelo me parece más que suficiente para utilizarlo durante el día. Y de hecho, dentro de 7 horas puedes volver a utilizar el modelo. Así que prácticamente en un día podrías tener 300 créditos para crear varias imágenes. Y te da una buena opción porque te permite crear 4 imágenes. Vamos entonces a generar nuestro primer ejemplo. Le doy en generar y vamos a esperar un momento a que se creen las imágenes. Leonardo ha terminado de crear las imágenes. Tardó tan solo de 10 a 15 segundos. Nos ha generado 4 imágenes del personaje en diferentes posiciones y de hecho puedo ver que el personaje tiene un rostro diferente en cada una de las versiones. Una vez generadas las imágenes podemos directamente descargarlas o editarlas directamente dentro de la aplicación. Por ejemplo, si yo le voy a dar en editar en Canvas, aquí podemos ver la edición que podemos hacerle al personaje. Podemos ver que aquí se nos han descontado ya los 15 créditos, por lo tanto tenemos 135 para seguir creando imágenes. Vamos a seleccionar una imagen y le vamos a dar en descargar. Vamos a guardarla y vamos a abrirla. Aquí está. Esta es una presentación de la imagen. En realidad tiene buena calidad ya que la hemos creado completamente gratis y podemos utilizarlas para diferentes referencias. Este sería entonces el primer ejemplo de creación de imágenes con Leonardo AI. Me gustaría mucho saber en los comentarios qué les parece esta primera prueba. La verdad a mí me parece suficiente en la versión gratuita. Me permite crear 4 imágenes. Todavía tengo 135 créditos para crear más imágenes. Vamos a probar entonces el otro modelo que les había comentado. Vamos a regresar al home, vamos a la opción de crear nuevamente imágenes y esta vez vamos a seleccionar el otro modelo que sería el Lifelike Vision. Aquí ya ha cambiado automáticamente el estilo a dinámico y aquí vamos a cambiar la imagen. Déjenme cambiar el estilo de referencia y aquí vamos a cambiar ya la imagen. Voy a cargar otra, vamos a borrar este prompt y vamos a introducir el siguiente. Voy a eliminar la imagen, voy a cargar otra con lo mismo. Voy a utilizar el estilo de referencia y voy a cargar mi imagen. Voy a cargar, por ejemplo, vamos a hacer un experimento acá. Vamos a crear un automóvil Cyberpunk con esta referencia. Vamos a ver los resultados. Ya ha cargado la imagen, voy a introducir el prompt. Crear un carro Cyberpunk, neón, púrpura, brillante, amarillo, futurista y luego vamos a elegir, voy a ponerla en ultra, vamos a variar un poco el estilo y le voy a dar en generar. Esta imagen me va a costar nuevamente 15 créditos, como ven. Ya hemos utilizado entonces 30 créditos con esta y hemos generado 8 imágenes. Realmente el modelo me parece muy generoso. Vamos a darle nuevamente otros 15 créditos para generar otras 4 imágenes.
Vamos a ver qué tal el auto Cyberpunk. Bueno, aquí cometí un error, se me pasó cambiar lo que es la dimensión, pero no importa, vamos a crearlo así y después cambiaré la dimensión nuevamente. El modelo ha terminado de generar la imagen y miren el auto que acaba de crear. La verdad me gustó bastante, déjenme abrirlo. Esa fue la referencia que yo le di. Aquí está el carro antiguo, clásico, y aquí hemos creado un carro tipo Cyberpunk. Miren los detalles, le he dicho que púrpura con amarillo, definitivamente, qué interesante. El resultado realmente me gusta para hacer una versión completamente gratuita y todavía tengo créditos para crear más imágenes. Me gusta cómo lo ha creado, el diseño, el color ha sido amarillo con púrpura como le he dicho. Y ahora voy a crear nuevamente otro auto, pero voy a cambiar la dimensión. Aquí la voy a poner en 16:9. Voy a añadir otra imagen y voy a utilizar este auto que sería del videojuego Cyberpunk 2077. Voy a dejar el mismo prompt, simplemente le voy a dar en generar. ¡Wow! El modelo ha terminado. Increíble este modelo de auto que acaba de generar. La verdad me gusta muchísimo lo que ha hecho. Ha tomado la referencia y miren lo que ha creado. Genial. Ha creado 4 versiones. Veámoslo. Es una belleza completamente lo que ha creado. Miren esos detalles. Esa luz neón púrpura hermosa. Me encantó el resultado que creó con la referencia de este auto que le di. Veamos cuántos créditos tenemos disponibles. Tenemos 105 créditos todavía. 12 imágenes ya hemos creado completamente gratis. Todas nuestras imágenes se van a almacenar en la biblioteca y van a quedar aquí guardadas. La verdad, este modelo me parece muy funcional, ya que podemos personalizarlo de diferentes maneras. Tenemos varias opciones para utilizar diferentes modelos, diferentes artes, diferentes escenas. Podemos añadir incluso prompts negativos para personalizar aún más la instrucción que le vamos a dar al modelo. Ahora puedes tú mismo experimentar con diferentes modelos, diferentes opciones, cambiar contrastes, tamaños, añadir prompts negativos para ajustar mucho más la instrucción del modelo y tener mejores resultados. Recuerda que la creatividad no tiene límite cuando tienes las herramientas correctas y Leonardo AI me parece una herramienta excelente para generar imágenes completamente gratis. Si este video te gustó, te pido que por favor le des un like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video sobre inteligencia artificial. Les doy muchas gracias por ver este video, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.